¿Qué tal? ¿Cómo están, visionarios, inversionistas, emprendedores? Hoy estamos muy contentos de grabar un capítulo más de este podcast dirigido a inversionistas y emprendedores. Hoy estamos de lujo. Tenemos a dos visitas espectaculares. Ya no sé ni a quién presentar primero. Robert. Es un honor que esté con nosotros, ¿verdad? Entonces, de este lado tenemos a mi amigo Roberto González, gran emprendedor, maestro del emprendimiento, creador de grandes cursos, de grandes emprendimientos, mentor de mucha gente. No sé, miles de personas, no sé cuántas ya ni contarlas, no nos alcanzan los números de la calculadora, compadre. Gracias. Pero estamos contentísimos de tenerte aquí con nosotros para poder platicar sobre tu gran historia de qué te ha llevado al emprendedurismo y a cuántas personas has motivado, ¿no? Entonces, estamos contentísimos. Y por este lado, mi compadre, amigo, Josafat Espinosa. La segunda vez que nos invitas, compadre. Tenemos el gran honor de tenerte aquí por segunda vez, compadre. Nos nutre muchísimo cada vez que vienes a este podcast y nos platicas de las grandes historias que te han llevado a emprender y a motivar también a miles de personas a emprender en sus entornos personales, ¿no? Entonces, estamos contentísimos, queremos platicar con ustedes. Ojalá nos alcance el tiempo. ¿Verdad? Si no, haremos unos 2 o 3 capítulos, ya ustedes lo verán en las redes, ¿no? ¿Verdad? Pero a ver, vamos a empezar a platicar, compadre. Por favor, Roberto, a ver, platícanos. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del emprendimiento? ¿Qué te llevó a seguir una carrera de emprendedurismo? Porque es una carrera de batallas, es una carrera de lucha. ¿Cómo llegaste ahí, compadre? Platícanos. Mira, fíjate que me hiciste recordar una anécdota, porque muchos pensamos que el emprendimiento nace o se crea en las escuelas. Y no es cierto, empiezan desde la casa. Una de mis anécdotas personales es que yo estudié una ingeniería. En esa época las ingenierías eran muy absorbentes. Siempre traíamos estudiando todo el día. Curiosamente, mi papá empezó su primera compañía, una constructora. Y yo me acuerdo tanto que estaba en una esquina de la cocina, porque allí me arropaba en la oficina, y de repente salía a ver sus clientes. Pero en ese momento me veía a lo lejos y me decía, Robert, haz lo que tú quieras, pero no te quiero ver de empleado. Y se iba. Y después que regresaba, yo seguía allí encerrado y me volvía a gritar lo mismo. Dice, haz lo que tú quieras, pero no te quiero ver de empleado. Esa frase, no sabes cómo la odié al principio. Digo, no entendía. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta que curiosamente me empezó a atraer mucho el negocio, me empezó a atraer mucho la forma de empezar a hacer compañías. Y somos 3 hermanos y de los 3 fui el único que empezó a hacer ese lanzamiento y no me di cuenta hasta que después estudiando, viendo, me di cuenta que me estaba haciendo una programación mental sin querer. Estaba ahí, claro. Y todos los días. Ahí, ¿y por qué lo comento? Porque al final el emprendimiento empieza en casa, no empieza en la escuela. La escuela te va a dar las bases después, pero esa semilla, esa chispa, empezamos a fomentarlos con los hijos, con nuestra gente adentro de la casa. Por eso es mi primera anécdota cuando empezó allí llamarme la atención los negocios. Claro, todo el mundo tenemos una historia que siempre nos pone una chispa, la cual prende el motor del emprendimiento, ¿no? Generalmente va asociado con alguna necesidad de hambre, generalmente va asociado con alguna necesidad de trascender en la vida de alguna persona muy cercana, compadre. Recuérdanos cómo llegaste al emprendedurismo, compadre. Pero además recuerdo que ahorita Robert nos dijo algo muy importante, el fracaso entrecomillado de tu padre, porque uno se nutre de esas experiencias. Dinos eso que es muy valioso. Mira, te voy a decir, yo creo que el emprendimiento a veces se pagan precios altos. Cuando mi padre empezó o trató de hacer su primera independencia, así que nos llevó a toda la familia, porque inclusive él construyó una casa en Cuernavaca porque su idea era armar una constructora en Cuernavaca. Vendió todo, lo que allá vivíamos en la capital, vendió todo, intentó hacer, es más, ya teníamos escuelas todo allá, y en 2 semanas se dio cuenta que no estaba funcionando. Regresamos, y lógico que es duro no nada más para él, yo creo para él porque pues, no pudo sacar lo que él quería, pero también se dio cuenta la carga emocional y familiar, porque también nosotros estábamos molestos, estábamos lastimados, pero al final estábamos con él, porque acá no teníamos ya casa y nos fuimos a vivir un tiempo con mis abuelitos.
Y yo nada más veo que él volvió con mayor intensidad tratar y es ahí cuando sacó su segunda emprendimiento, es cuando empezó a formar su constructora. Y al final lo admiro mucho porque al final acabó haciendo todos los diseños del grupo Corona Modelo. Él hizo las plantas de lo que fue parte de Tabasco, la parte de Zacatecas, la embotelladora en San Luis, todas las oficinas corporativas, él las diseñó. Al final lo vimos, pero esos cambios no son fáciles. Y más cuando ya tienes una familia. Pero cuando estamos de acuerdo con él, a pesar de que son de esos baches, al final también que triunfas con él. Porque al verlo cómo va creciendo él, también va creciendo la familia. Claro. Claro, importantísimo. Fíjate que acabas de dar en un clavo para todos los emprendedores que nos están escuchando, a ver si coincidimos, lo importante de emprender joven, ¿no? O sea, fíjate cómo la historia de tu familia, de tu papá, emprendió siendo ya un padre de familia, una casa, hijos, con gastos, y su emprendimiento en su momento tiene un costo. La intención es, a ver, si hoy nos están escuchando bastantes jóvenes, pues hay que quitarnos ese miedo y emprender joven. O sea, todos podemos emprender y nunca es tarde, ¿eh? O sea, cualquier edad es buena para emprender. Ahí está la historia de Kentucky Fried Chicken, claro, el general que emprendió a los 60 y tantos años. Sí. Y es un éxito. O sea, nunca es tarde, eso es importantísimo. Pero también siempre es importante dar el primer paso. Y animarse 100%. A dar el primer paso y no tener miedo de dar el primer paso, 100%. ¿No? Entonces, las historias van empujadas por un factor de motivación. O sea, lo que a ti te motivó, tu papá, la historia, lo que te dijo, lo que pasó, lo que viste y te llevó a un camino de emprendimiento. A él le tocó pagar un costo duro porque imagínate él ya con familia. Su familia. Claro, sí, imagínate. No es fácil de repente. No es fácil, ¿verdad? Pero fíjate, ahorita me acordaste de otra anécdota interesante, cómo empecé mi segunda compañía, porque yo empecé a trabajar rápidamente en el Grupo Financiero Bancomer. En esa época yo me di cuenta que necesitaba experiencia. Me metí en el grupo financiero, entré en un área de Solution Provider, luego me fui a un área de mesa de diseño. Era un chamaco de 24 años que yo analizaba todas las aplicaciones del banco a nivel nacional. Yo decidía junto con otro equipo quién entraba a producción y quién no. Pero, ¿qué pasaba? Como mi papá ya tenía su constructora, me empezaba a batear clientes. Me decía, oye, ¿tú sabes algo de redes? Porque pues, yo soy ingeniero en electrónica y comunicación. Digo, sí, mira, yo no sé de qué habla el cliente, pero ve a verlo. Salía del trabajo del banco y de ahí empecé a hacer mis primeros pininos. Llegó un momento en que ganaba más dinero que afuera que adentro del banco. Pero una segunda persona que influyó mucho, que es actualmente mi pareja, porque yo traía ese dilema, ¿sigo o me quedo en el banco? Porque las prestaciones del banco eran brutales. Pero ella me dijo algo muy interesante, me dice, ¿qué puedes perder? No estás casado, no traes compromisos de hijos, al final yo estoy allí contigo, y es cuando me animé a dejar el banco para empezar mi segunda compañía. Y fue tan interesante porque cuando presunto mi renuncia, mi jefa me empezó a cuestionar. Dice, a ver, pero ¿a dónde te vas? ¿Y por qué te vas? Me estaba duplicando el sueldo, me estaba dando más. Pero digo, no, es que no se trata de dinero. Y llega un momento que me dice, bueno, dime con qué empresa te vas a ir, por lo menos para saber por qué te vas. Y digo, no me voy con ninguna empresa, voy a hacer mi propia empresa. Cuando dije, voy a hacer mi propia empresa, dijo, con eso yo no puedo negociar. Te deseo lo mejor. Ahí es donde ya, desde a partir de ahí, empecé a ser emprendedor. Yo me considero mucho como un emprendedor serial, porque me encanta estar creando proyectos, empresas, pero yo creo que esos dos momentos de tener también a alguien como tu pareja que te motive, que te diga, lánzate, de todos modos, tú aquí estamos, eso también te mueve mucho. ¿La pareja te expande o te quiebra? ¿Cómo ves, compadre? Importantísimo, ¿no? Las historias. Compadre, ¿quién te empujó a ti, compadre? ¿Cómo llegaste a ese momento clave? Tantas cosas me han empujado. Ahorita hablando de Bancomer, se me vino a la mente cuando hicimos el spa móvil más grande del mundo, porque mi padre a los 50 años se queda sin trabajo y mi mamá en este país a los 60 ya nadie te contrata. Entonces hicimos un modelo, porque mi papá de matar puercos, 20 años, que se dedicaba a la carne al alto vacío con Walmart, me dice un día, yo quiero ser masajista.
Dije, ¿de qué me hablas, güey? Si tú has matado puercos 20 años. Pero es que a veces la gente le viene un despertar a los 30, a los 40 y hay que entender los momentos de cada persona. Entonces le digo, ¿qué hago para que te sientas feliz? Dijo, págame un diplomado de Reiki. Entonces yo no conocía esa etapa de mi papá porque era como otro papá. Dije, bueno, vamos a apoyarlos. Les pago este diplomado y te lo juro, me da mi papá un primer masaje shiatsu con digitopresión. Y dije, wow, qué bien se siente. Entonces hicimos un modelo, pero la gente posterga mucho los emprendimientos. Y entonces eso fue en 2008, haz de cuenta. 2009, 2010, 2011. Le dije, papá, llevas 3 años, no has dado ni un masaje. ¿Cuándo piensas empezar? ¿No? Está de toallero la silla que te compré y el diplomado ahí, el papelito. Entonces, a veces hay que empujar a los emprendedores, aunque sea tu papá. Entonces le dije, mañana nos vemos, es domingo 11 de marzo, me acuerdo del día perfecto, porque yo soy muy de 11 a 11 y todas estas cosas. Y entonces le digo, a las 7 de la mañana paso por ti y nos vamos a Reforma, porque tú sabes que en Paseo de la Reforma cierran las bicis y todo esto. Me lo llevo y llego a las 7 de la mañana por mi papá a su departamento y me dice, me duele el estómago, no compré el aceite de masaje y no tengo uniforme. Y tú conoces a tu gente. Yo le dije, papá, en la cajuela te traigo tu uniforme, tu silla y un lomotil. Vámonos. Vámonos. Ya están caminando. Y me lo llevo a la silla. Nos fuimos frente al Ángel de la Independencia. ¿Por qué no, verdad? Porque a veces los emprendimientos empiezan en la calle, compadre. Pues así. Y entonces, estaba yo instalando la silla de masaje, estas que están en los aeropuertos, tú las conoces perfecto. Y ya estaba la fila de como 5 chilenos, me acuerdo perfecto, que eran como extranjeros. Oye, que danos un masaje, no sé qué. Y dije, órale. Y me dice, ¿cuánto cuesta? No sé, le dije, 100 pesos, 10 minutos. Algo muy accesible, ¿no? Y de pronto, claro, la fila genera la hormona espejo. Ya teníamos 25 personas formados. Y mi papá así de... No, le dio tendinitis ese día porque... Me rascas. Por el masaje para él, ¿no? Pero llega la patrulla y nos lleva a la patrulla, ¿por qué no? Y nos dice, ustedes no pueden estar aquí. Y no tienen licencia. No tienen licencia y funcionamiento. Pero claro, yo también creo que hay un factor de buena suerte. Cuando mi compadre y yo lo sabemos, la buena suerte es levantarte temprano, trabajar y estar ahí. Pero también hay gente con estrella. Y viene pasando el secretario, el doctor Agüed, que era el secretario de salud en aquel momento. Y nos dice, ¿qué están aquí haciendo de ambulantes? ¿No? Ya sabes, pero venía con prensa y todo, ¿no? Y nosotros, no, pues doctor, es que queremos dar masajes y antiestrés, porque era un programa para quitarle el estrés a la gente. Para no hacerte cuento largo, nos dice, pues vayan a mi oficina y lo hacemos en forma. Fuimos a la Secretaría de Medio Ambiente, que es la que regula las bicis y todo eso, y nos dan un permiso. Y fíjate cómo de pronto el ímpetu de ya hacer algo le empezó a dar forma. No, y te empieza a alinear las cosas. Modelo, se empieza a alinear, no vas a empezar perfecto. Y en esas corredoras de ese domingo pasó la directora de Recursos Humanos de Bancomer. Por eso hice el match. Porque entonces nos dice, oye, estos masajitos yo los quiero en Bancomer. Vamos a construir aquí una torre. Era 2015. Vamos a construir una torre. Participen en la licitación. Pero estábamos tan bien vestidos, tan bien armados en marca, que ella creyó que éramos una cadena. Exactamente. Y pues era mi papá, mi mamá y mi hermana y yo. Y entonces participamos con el Westin de Santa Fe, con estos spas desértica que ya estaban de 20 años de trayectoria y nosotros. Y todo el mundo se reía de nosotros porque decía, ¿cómo? O sea, acabas de abrir tu empresa, nadie te va a pelar. Y ganamos la licitación, compadre. Y millones en pesos, millones en bienestar, porque el propósito de ese masaje es quitarle el estrés a la gente. Más bien tenía un propósito claro. Eso es lo más importante. Lo que empieza. Así se empieza. Y fíjate una cosa, lo que dijiste ahorita, o sea, la suerte es levantarse, trabajar, salir, ver, conocer, porque si no hubieras tomado la decisión de dar ese siguiente paso de primero, pues yo conozco a mi gente, sube todo y vámonos de una vez, ¿no? Ya los conozco. Segundo, oye, déjame, ¿por qué no? Soy emprendedor, pero me voy a poner en el mejor lugar. Eso es una decisión. Oye, me voy a poner aquí en el Ángel, en mero frente, aquí voy a estar yo porque mi emprendimiento tiene un valor, ¿no? Aunque sea el primero con una silla, el más chiquito, así soy yo. ¿Por qué? Porque si no hubieras tomado esas decisiones en el momento correcto, no te hubieras tomado con el secretario, ni te hubieras topado con la corredora de Banorte. O sea, no hubieras hecho todo ese match que hiciste, pero lo hiciste, ¿sabes? Le da miedo por a estar gente. ahí. Por estar ahí, porque por si no necesidad, estado, porque pues de qué iban a vivir mis papás. Es que provocas. Pero tú sabes lo que fue estar en la patrulla con mi papá en la parte de atrás. O sea, mi papá me estupideó, me dijo, tus cosas estúpidas de siempre, yo por hacerte caso, para eso te mandé al TEC. Dije, pero... Y claro, mis amigos del TEC pasaban y decían, terminaste de ambulante. Claro, porque ellos no veían que no iba a estar de ambulante. Bueno, siempre te van a criticar. A ver, fíjate, ahorita me acordaste algo muy interesante. ¿Cuáles son las 2 decisiones
más difíciles que debe de tomar un empresario o emprendedor. ¿Cuándo abrir y cuándo cerrar? Cuando decidimos empezar a dar el primer paso, siempre va a haber circunstancias. Pero lo que ha olvidado a veces la gente, porque te voy a decir algo, cuando tú ves la estadística de los mejores empresarios, los mejores emprendedores, ¿cuál fue la razón con la que empezaron? O la causa, porque tú les preguntas, ¿qué es lo que provocó que empezás no tener trabajo? Y a veces le digo a la gente, oye, y si regresamos en la historia, ¿qué es lo que te dirías a ti? Me dice, que me hubieran corrido antes. Porque te das cuenta que hoy creo que yo sí tengo una creencia que todo el mundo tiene la cualidad de crear, de hacer ideas. Lo interesante es que aprendamos a monetizar esas ideas. Cuando tú aprendes a monetizar las ideas, vas a hacer las cosas más locas, más atrevidas, y que te critiquen. Qué bueno, pero ya cuando estás ganando dinero, a ver, sígueme criticando. Claro. Así se empezaron todos los emprendimientos, de las ideas más locas, pero lo más importante es cuándo empezar, dar ese primer paso. A mí, sin querer, mi primer paso también fue cuando me dijo mi pareja, ¿qué puedes perder? Pues arráncate. Al final, también curiosamente, cuando haces bien las cosas, se te abren las puertas todo el tiempo. Y esa es la primera reflexión que ahorita me trato de acordar. Claro. Y me encanta porque hoy, ¿quién no empezó así? Todos, muchos, no teníamos nada y así. Y lo más interesante es hacer creer que eres un gran corporativo cuando eres tú contra el mundo. Pero ellos no lo saben. Pero cuando vas con esa idea de tu idea... Convicción. Olvídalo, se te abren puertas impresionantes. ¿Y sabes por qué, compadre? Porque lo dijiste hace rato. Eso que dices de cuando te ven y dicen, oh, este es un corporativo de 200 masajistas, es porque es lo que tú irradias, es lo que te ven porque tú vas creyendo, lo que acabas de decir, claro, creyendo, con tu visión, sabiendo, con tu visión, con las ganas, entonces cuando tú reflejas eso y te paras, pues no hay manera que digan, pues este está chica, como dice mi compadre, no te van a pelucear. No compadre. Te van a pelucear. ¿Por qué? Porque no, y todo el mundo te pelucea cuando eres chiquito, pero ya cuando te llega el éxito ya eres don fregón y todo el mundo dice, ay, era obvio que los masajes los necesitábamos en los corporativos. Sí, pero antes se reían de mí y me decían tu masaje con final feliz y claro que el director jurídico no lo va a aceptar. Eres un loco desquiciado fuera de contexto, sí, pero hasta que te sale el éxito. Bueno, así son los emprendimientos. Mira, aquí siempre he dicho, la envidia hay que provocarla, no tenerla. Oye, pero fíjate que hay tres cosas que se combinan en el emprendimiento y lo trato de hacer a manera de resumen para que todas las personas que nos están escuchando y puedan identificarlo, ¿no? Porque a veces necesitas ese clic de identificación, ¿no? Primero, una necesidad. Tienes una necesidad personal. Eso quiere decir que tú como persona tienes que tener la capacidad de convertir las cosas malas en cosas buenas. Porque siempre una necesidad viene con una frustración. ¿Cómo empezaste tú a cargar el café, compadre? Hace 25 años, ¿no? Sí. O sea, 40 kilos 40 de café litros en la espalda por una necesidad. Claro. La necesidad te lleva a tener que convertir algo malo en algo bueno. Segundo, tienes una idea loca. Oye, ¿cómo se te ocurrió lo del café, compadre? Claro. ¿Cómo te han ocurrido lo del masaje? ¿Cómo se te han ocurrido otras tantas ideas que sé que tienes? Porque lo hemos platicado. Josafat tiene más de 30 fuentes de ingreso porque es un emprendedor, lo trae en la sangre. Claro, lo hace todos los días, está pensando cómo emprender, basado en una necesidad. A veces la necesidad no te llega necesariamente de un fracaso, aunque de ahí nacen muchos emprendimientos, pero también la necesidad llega por una necesidad personal que nadie está cubriendo. Claro. Entonces, yo la voy a cubrir porque ahí nacen los emprendimientos. Entonces hay que entender esa parte. Y segundo, la compañía. ¿De quién te estás rodeando? Totalmente. ¿De quién te estás rodeando? Sí, entonces son tres cosas interesantes. Sí. Una necesidad, una idea loca y la compañía con la que te estás rodeando. Que no te hunda. Que no se quede la persona, ay, pues pobrecito, Josafat, mira, pues mejor quédate aquí en la casa y ahora... No, o sea, levántate y corre. ¿Qué le dijiste a tu papá? Te subes al carro y nos... Vámonos. ¿Verdad? Compadre, ¿qué te pasó a ti? Claro que sí, a trabajar, compadre. Claro. O sea, la necesidad, yo me voy a ir a trabajar, aunque te dieran el doble de sueldo, dijiste ahorita. O sea, no me importaba cuánto era, no era dinero, era de emprender, ¿no? Entonces, dar ese paso. Era dar el siguiente paso, ¿no? Aguas, memorícense esa frase, el siguiente paso, es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo el emprendedurismo, tanto
personal, como de negocio, está hecho porque tienes que dar el siguiente paso. El siguiente paso es muy importante, compadre. Pero además estos emprendimientos a veces los vemos como en una escala menor y yo le tengo respeto al negocio inmobiliario, pero al negocio de los masajes. ¿Por qué? Porque te da los principios universales de cualquier emprendimiento. Es decir, yo me acuerdo que en esa carpa aprendí de marketing, de atención al cliente enojado, de que llegaba una ráfaga de viento y nos doblaba y nos destruía la carpa y decías, Dios, o sea, hoy no gané nada y le estoy poniendo al negocio, o sea, vacas, vacas, y aprendí que cómo saturar de pronto la operación. O sea, te enseñan en menor escala lo mismo que vas a vivir, porque los problemas son los mismos a veces, pero en una dimensión distinta, ¿no? Definitivamente el mayor aprendizaje está, yo siempre he dicho, en la calle, ¿no? Es importante estudiar, tener las bases fundamentales, la disciplina, esforzarse en la escuela, conseguir la beca, el premio, pero combínenlo siempre con la práctica en campo. Sean emprendedores a temprana edad dentro de las universidades. Hoy en día hay muchas universidades que lo permiten, que te permiten trabajar, estudiar y emprender. Hay mucha historia de eso. ¿Qué opinas, compadre? Mira, ahorita me acordaste de otra anécdota. Inclusive te voy a compartir mi primer fracaso profesional. Porque yo creo que si hablamos de las cualidades del emprendedor, la primera cualidad que a mí siempre me viene en la mente es saber vender. Y cuando hablamos de ventas, todo el mundo se bloquea. Es que yo soy ingeniero. Es que yo, ¿cómo voy a estar? ¿Y por qué te comento que fue mi primer fracaso personal? Porque cuando salí de la escuela, me llamó la atención, porque me quisieron entrevistar Expansión. Me llamó mucho la atención, digo, Expansión, la revista, sí. En esa época, Expansión tenía una unidad de negocio de tecnología. Vendía tecnología. Yo digo, ay, qué interesante, yo no sabía que vendían tecnología a corporaciones y todo. Me acuerdo tanto que el director de esa unidad me decía, me encanta tu perfil, me fascina, vamos a trabajar juntos, quiero que te incorpores conmigo. Y lo primero que le digo, ¿y qué voy a hacer? Cuando escuché la palabra, es que vamos a vender juntos. Fíjate, mi falta de madurez, mi falta de visión. Ay, vendedor, yo soy ingeniero. Yo dije, no, yo no soy vendedor. De ahí me di cuenta después con el tiempo el primer gran error. Porque hoy las ventas es algo que todo emprendedor tiene que tener muy claro. Es el oxígeno de la empresa. No, y no nada más el oxígeno, hermano. Es la forma más importante porque nadie va a querer tomarlo. Pero cuando tú traes esa chispa de venta, de relaciones y todo, no hay emprendimiento que se te atore. Porque a muchos no les gusta esa parte, pero hoy esa es la parte que hoy yo lo veo mucho en ustedes. Y al final te dicen que toda la vida es una venta, sí, pero hoy debes de estar convencido y enamorarte de tu proyecto para estar afuera lanza, porque cuando te lanzas estás dispuesto a pagar los precios. Que te critiquen, que te digan, pero eso para mí son siempre, tus hijos. Y la venta es fundamental. Y hoy en día debemos de tomar esa parte, esa gran habilidad, que yo lo veo mucho en ustedes. Mi compadre es un vendedor extremo. ¿No? Si no sabes vender, encanta, no debes encanta. emprender. Pero ¿sabes por qué? Por una cosa bien importante. Cuando tú tienes un emprendimiento, cuando tú vas a hacer una venta, cuando tú dices, es que no sé vender, pero de repente empiezo a vender, es porque realmente estás vendiendo algo que tú sí comprarías. Entonces es importante que el emprendimiento vaya acompañado de eso. Va acompañado de algo que yo sí compraría. Entonces si yo lo compraría y resuelvo una necesidad, aunque seas ingeniero o aunque seas programador o aunque seas a lo mejor una persona muy introvertida, se te van a dar las ventas porque tú crees en eso, tú sí lo comprarías. Entonces le vas a encontrar los atributos perfectos a cubrir una necesidad o lo que la gente vería, ¿no? Entonces creo que las ventas es importante. Fíjate, en mi primer emprendimiento, el primer emprendimiento que hice fue abrir una empresa de aire acondicionado. Eso fue en el 2003. Yo trabajaba para una empresa de aire acondicionado, tenía 2 años trabajando ahí. Y hubo una necesidad que me empujó. O sea, bueno, yo ya trabajaba, ya ganaba el dinero que tenía que ganar, pero la empresa daba bien mal servicio. Entonces yo iba, le vendía a un cliente, yo vendía aire acondicionado a casas grandísimas. O sea, en aquel tiempo pagaban $45, $50,000 por el aire acondicionado a una casa. Entonces era muchísimo. Era muy nicho. Digo, no eran los dólares de 20 pesos que conocemos ahorita, ¿verdad? Era como de 6, pero eran dólares. No, ese era mucho dinero. Y entonces yo vendía un producto
que costaba 10 veces más que el producto tradicional en aire acondicionado. Entonces iba a las casas. Premium. Era premium, era el Ferrari del aire acondicionado. Entonces, al llegar yo a vender, vendía casos y empecé a conocer empresarios que tenían negocios grandes, porque te decían que estaban haciendo su casota grande, ¿no? Entonces, yo siempre, oye, ¿y tú qué haces? ¿Y cómo lo haces? Y yo tenía como esas ganas de preguntarles, ¿no? Bueno, pero yo les vendía y a los 3, 4 meses me hablaban y me ponían unas regañadas y unas mentadas de madre brutas porque la empresa para la que yo trabajaba daba muy mal servicio. A pesar de que era el Ferrari Premium. A pesar de que era el Ferrari. No, el producto es, pues sí, pero porque el producto era bueno, pero el servicio de la empresa era mal. Entonces, me harté y dije, ¿sabes qué? Tengo que abrir mi propia empresa. Voy a abrir mi empresa porque estoy perdiendo a estos amigos que eran clientes y los hago amigos. Y ya lo estoy perdiendo pues, esa fue por una la necesidad, claro, ¿no? Claro. Siempre me gustó trabajar de independiente. Trabajé muchos años de independiente. Hacía cosillas ahí en la colonia. Pero ese fue mi primer emprendimiento. Me empujó esa necesidad. Bueno, cuando salgo y empiezo... oye, pues tenía un cuate que trabajaba conmigo en aquella época. Y, oye, compadre, vamos a abrir una empresa de aire acondicionado. Oye, pero ¿y luego cómo le vamos a hacer? No sé. Vamos a vender. Y ya que tengamos la venta en la mano con el anticipo, vamos y buscamos quién lo instale. Exacto. Porque ni él ni yo éramos ingenieros. O sea, no sabíamos instalar aire acondicionado, sabíamos vender. Entonces, y cuando lo vendamos, va a haber fila de quién lo quiere instalar porque les vas a pagar. Exactamente. Sí. Y entonces, es perfecto esa forma. Es la venta. O sea, sal y preocúpate por la venta. Yo conozco muchos emprendedores que se pierden de repente en la planeación y el producto y la proveeduría y no tienes ventas, compadre. Y entonces, no salen. Y la venta aprendes mucho. Porque te das cuenta que a veces hay cosas que no quieren y tú estás vendiendo algo que no. Pero es que hay un mito. La gente luego se quiere enfocar a un solo nicho y yo les digo, mira, ahí ves el caso del Walmart. No te pelees con los nichos, véndele a los 3, pero es más chamba codificar segmento bajo, segmento medio, segmento alto, pero tienes las 3 marcas, porque tenemos entonces a un Sam's y a un Walmart y a un Bodega Aurrera, pero estás en los 3 nichos y hay que reformular, porque hoy con la inteligencia artificial ya puedes hacer 3 sitios web y 3 logos diferentes y 3 parámetros de comunicación. Entonces, esta época es maravillosa para los emprendedores, porque ya hubiéramos querido tú y yo tener un ChatGPT que nos dijera la estrategia corporativa de comunicación, que todas las herramientas de creación de contenidos ya están muy favorables y hoy el mundo digital ya no te exige tener un local necesariamente y abaratas cosas. O sea, todo eso yo creo que hay que aprovecharlo porque hace 25 o 30 años no era igual que arrancar hoy un negocio. Pero fíjate, cuando aprendes de las ventas, puedes mejorar los productos o en la estrategia atrás. Y me encanta lo que dice Pedro. Imagínate, primero vende algo que a veces no existe y luego te preocupas en la operación, porque de ahí te das cuenta que sí es algo que la gente quiere. Y cuando tú tienes esa forma de trabajo, es más fácil construirlo atrás. Claro, no que al revés. Te vas profesionalizando. Mira, anécdota de ventas también. Oye, yo vendía esos aires acondicionados carísimos y entonces yo llegaba a una casa y le decía al arquitecto, oye, imprímeme un plano. Entonces te imprimían los planos así de 60 por 90 más o menos, 90 por 90, así grandotes. Y entonces yo agarraba una regla y un plumón de esos bicolores que traían azul y rojo y me ponía a dibujar así la línea del ducto y luego dibujaba la cajita y me ponía así en una mesa a dibujar. Y entonces hacía la cotización en Excel, la imprimía y entonces me acuerdo mucho que llegué con un cliente. Así, y era una venta como de $45,000. Entonces llego y estaba él en su oficina, me recibe y digo, no, mira, y abro el plano así grandote, paz. Y mira, aquí va a ir un ducto y aquí va a ir esto. Y entonces agarro mi papelito, que era mi cotización. Mira, aquí está la cotización. Y se me queda viendo así con una cara de... Entonces yo no le hallaba, ¿verdad? No lo leía. Y de repente dice, a ver, alto. ¿Crees tú que con este plano hecho mano y con esa hojita vas a vender $45,000? Cuando lo hagas bien, regresas. No, me salí con un tinazo de agua fría, de hielo. Con gran aprendizaje. Todo apenado, todo... ¿Qué pasó? Y ya había vendido, O sea, ya había vendido así, ¿no? Pero había vendido a un par de casas. Voy a reformular todo. No, me fui a la oficina, me puse a trabajar.
Oye, mis cotizaciones a partir de ese día eran engargoladas de 50 hojas, con la historia de la empresa, con la historia del producto. Porque empezó a con representar lo que era el producto. Vendes, o sea, vendes y te critican. Y vendes y te van a decir que no, y te van a correr, y te van a pelucear, ¿verdad? Pero vas a aprender de las ventas, vas a aprender de ese contacto que tienes con el cliente. Entonces, qué importante es saber vender, qué importante es salir a vender con miedo o sin miedo, pero sal a vender, a que te enseñen los clientes. O sea, es importantísimo tener esa educación. Y ya que vendas, te seguro que vas a encontrar la manera de lograr el éxito con tu cliente, porque ya tienes lo más importante, que es la fuente de riqueza que va a entrar a tu empresa, y vas a tener presupuesto para voltearte y salir a comprar y contratar, y aunque no le ganes a las primeras ventas, no pasa nada, estás aprendiendo del negocio, estás aprendiendo. Hay que escuchar al cliente, del producto. Porque fíjate, apenas fuimos a un restaurante y yo le digo al chico que nos estaba atendiendo, oye, ¿tienes estos filetitos? Porque era un restaurante de marisco, ¿tienes estos filetitos, ya sabes, como capeado? No. No ven ni checa. Ajá, no, pero te dicen, no. Y luego llega mi hermano y dice, oye, ¿no tienes estos filetitos? No. Y sigue apuntando, ¿qué les vamos a hacer? Y yo digo, ¿cuántas veces el cliente te está diciendo ahí lo que quiere, pero estamos automatizados? No. Y entonces ahí hay otra franquicia que solo se dedica a esos filetitos y le va de poca porque alguien escuchó y luego los empleados pues estamos sordos. Y pierden esas grandes oportunidades. 100%. Porque si te lo estás repitiendo, ahí te lo están diciendo. Oye, aquí hay una gran oportunidad. Claro. Oye, no sé si les tocó ver en alguna ocasión un comercial de unas ranitas. No se acuerdan de eso. Que llega un niño y a una tiendita, oiga señor, ¿no tiene las ranitas del llaverito que brincan? Y no. Y luego llega otro niño, oiga señor, es que no tiene las ranitas. No. Sí, y luego como 3 o 4 niños. Y luego llega un señor, oiga, vengo ofreciendo las ranitas. Sí, déjemelas. ¿Por qué? Porque están... Oye, es que ya Dios te habló 10 veces. Son estrategias, pues si te están diciendo hay que escuchar. Sí, y en la queja está la mejor escucha, porque te están diciendo, me interesa tu producto, pero le falta valor. 100%. A ver, hemos platicado de algunas cosas, pero tenía preparado por aquí una pregunta, pero esta pregunta es bien importante. A ver, ¿cómo manejan el miedo al fracaso? ¿Qué consejo le pueden dar a todos los emprendedores visionarios que nos están viendo? Porque eso es lo que detiene todo lo que hemos platicado ahorita. O sea, te va a detener al dar el primer paso, te va a detener a salir a vender, te va a detener que te empujen. ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo te haces consciente del miedo y cómo lo controlas para, órale, vamos a dar el primer paso? ¿Qué opinas, compadre? Me encanta tu pregunta porque realmente el fracaso hay que abrazarlo. También hay que disfrutarlo. Fíjate. Porque el fracaso lo único que te va a decir es una manera que no funcionó. Pero cuando abrazas el fracaso y no tiras la toalla, ya aprendiste una manera diferente. Es más, lo vemos en la historia, ¿no? Cuando inventaron el foco, ¿cuántas se hicieron? Hicieron más de 1000, pero la idea fue 1000 maneras diferentes de que no tenía cómo hacer. El fracaso yo creo que es como el triunfo también. Hay que saberlo disfrutar y también aprender de él. Cuando no entramos en la queja, entramos en el aprendizaje, tienes una visión totalmente diferente. Al contrario, ¿qué es lo que buscamos? Que primero fracasen. Por eso las metodologías de startup es, entre más rápido fracases, son grandes aprendizajes. Porque estás haciendo productos mínimo viables donde a bajo costo, estás vendiendo un producto que la gente no sabe si lo quiere, en vez de invertir millones en hacer la empresa. Eso es la parte interesante del fracaso. Claro. Y yo creo que no ha fracasado, al final, yo creo que, fíjate, algo interesante, cuando hablamos de levantamientos de inversiones, y yo lo he visto mucho con los proyectos, porque una de las preguntas que le gusta mucho al inversionista es, dime cuántas veces has fracasado. Y cuando vemos que has fracasado, que son esas cicatrices, dice, me gusta, porque eso dice que quieres ir para adelante. Claro. Aunque tu idea no es muy buena, pero me encanta, pues, y eso a veces le apuestan más al inversionista, a la persona, que luego al proyecto. Claro. Son tus insignias. Yo creo que coincido contigo en el hecho de que hay una técnica japonesa de estos jarrones que se rompen, que los van hilando con oro. No sé si las has escuchado. He visto fotos. Y yo creo que no hay que glorificar el fracaso porque también te enseña, pero hay que honrarlo. Y entonces yo me acuerdo que mi primer concierto en el TEC de Monterrey, que además yo lo hice por necesidad otra vez, porque tenía que cantar para conservar la beca, de eso veníamos hablando hace ratito. Sí. Así empezó la cantada, era para sostener la beca. Y entonces pongo el micrófono
y veo, estaba lleno el auditorio, casi 2,000 personas, porque era una Semana de la Cultura. Y claro, las audiencias te imponen siempre. Yo digo, ¿quieres vender, quieres ser exitoso? Aprende a hablar en público de audiencias grandes. Y entonces era mi primera audiencia. Pongo el micrófono y empiezo a cantar una canción de las Olimpiadas que se llama Puedes Llegar. Y a mí me tocaba el alto de Alejandro Fernández. Puedes llegar, ya sabes. Y yo decía, entonces pues pones el micro. ¿Y qué empieza a hacer el micrófono? Se empieza a bajar, se empieza a bajar. Y yo no podía porque tenías que hacer así, ¿no? Y ¡pum! Se cae al piso y entonces suena en un audio, ya sabes, de tipo estadio, cómo se cae el micrófono. Y escucho el primer fracaso masivo. Toda la gente suena, esa risa burlona, ¿sabes? De que en México casi no se da. Y entonces tú dices, Dios, ya me está pasando el factor social de que uno lo hace y se sigue, ¿no? Y se multiplica. Y entonces, hoy, por eso soy tan obsesivo en los conciertos, porque te da la pauta para ser sistémico. O sea, el fracaso está ahí para enseñarte y es tu nuevo estándar. Y entonces, a partir de ahí, bueno, hoy checo los micrófonos 30 veces. 2 veces no te pasa. Y no te vuelve a pasar, exacto, ¿no? Y entonces tienes uno aquí y otro acá y otro acá. Y entonces hoy me subo a volar en la arena. Pero digo, si ese Josafat no le hubiera pasado ese primer no mejoras, no te vuelves obsesivo del control, porque el control es importante para que el fracaso no te vuelva a pasar. Vas mejorando ese proceso, prácticamente. Es importantísimo fracasar. O sea, hay que tomarlo como un aprendizaje, ¿no? O sea, si tú fracasas, te haces resiliente al fracaso, tienes esa resiliencia que se necesita para ser emprendedor, estás madurando realmente. Claro. O sea, realmente estás creciendo, ¿no? Sí. O sea, a veces todos vemos en el internet las grandes historias de los grandes emprendedores a nivel mundial, pero es bien raro que hablen de sus fracasos, de cómo aprendieron para llegar ahí, porque todos tienen una historia atrás de aprendizaje, ¿no? O sea, todos se equivocaron, a todos se les ha caído su micrófono, a todos, pero hay gente que se va quedando en el camino porque no tienen ese empuje de darse cuenta de que el fracaso realmente es un aprendizaje. Que realmente lo que te suceda tienes que convertirlo a positivo y tienes que hacer tu checklist para que no te pase a la próxima. Claro. Tienes que doblegar tu visión del momento. ¿Para qué? Para que el fracaso no te gane. O sea, entonces creo que primero hay que ser conscientes de que uno fracasó. Hay que ser conscientes de qué aprendizaje trae ese fracaso. Claro, y que ese fracaso sirva para hacer mejor las cosas, ¿no? O sea, es toda una combinación, ¿no? O sea, es que no qué siempre... importante, oye, qué padre historia, que parece las mejores prácticas están hechas de grandes fracasos. Y yo te digo, al final del día, hoy compartirlo para que los que están viendo, el autoestima comercial personal se te va empoderando cuando dices, ya, esto ya me pasó, y entonces, pues, estos podcasts son de atajos. No, y te voy a decir algo. Ninguna empresa tiene el éxito inmediato. Se lleva tiempo. Además, lo hemos visto Marvel. Si tú revisas la historia de Marvel, estuvo en quiebra muchos años, pero estuvo mantenido. Y me encantó lo que tú dices, Pedro, resiliencia. Mantenerte ahí y seguir adelante es lo que llevó a esas empresas a ser exitosas. Sí, y es parte de la vida. El que no ha fracasado realmente no puede decir que sabe todo. Yo creo que aprendemos más de los fracasos y sabemos una manera diferente de cómo no hacerla. Por eso se vuelve más rápido el aprendizaje. Totalmente. Claro, hay un consejo que yo trato de darle a todos los emprendedores que con los que convivo a diario, que es: la mentoría es un factor muy importante en el emprendedurismo. A lo mejor antes no había esa cultura, a lo mejor a nosotros tal vez no nos tocó, era una mentoría indirecta. Tu papá diciéndote algo, a lo mejor tu entorno empujándote. Pero hoy en día hay tanta facilidad de conseguir mentoría que yo siempre les doy un consejo a todos los emprendedores: búscate un mentor que haya hecho lo que tú quieres hacer. ¿Qué opinas, compadre? No, eso es cierto. Mira, hoy nos está rebasando la tecnología, el conocimiento, la data, es muy cierto, pero la experiencia es otro cantar. Porque ¿de qué te sirve tener mucha información cuando realmente el que lo ha vivido, que ha tocado el mercado, que ha tocado sus fracasos, cómo los ha convertido? Eso no lo vas a encontrar muy fácil en internet. Eso es con un mentor. Porque al final el mentor te va a dar esos caminos de lo que él ya vivió, él ya lo sufrió. Y cuando tú estás mentoreando, decirle, estos son los caminos. Es más, me ha tocado ver en proyectos que a veces digo, oye, estaba increíble tu proyecto, pero se te está olvidando una cuestión legal. Y esa cuestión legal
¿Por qué te lo digo? Porque yo ya lo viví. Nos costó mucho dinero, nos costó tiempo y nadie nos dijo hasta que lo vimos. Y hoy te lo paso para que en tu proyecto lo contemples. Y esos son los tips que damos en esa parte de la mentoría. Esa parte de experiencias. Importantísimo. Yo creo que si quieres aprender a cantar, pues yo iría con mi compadre que tiene muchísima experiencia. Kamehameha. Si quieres aprender a jugar fútbol, pues hay que ir con un jugador profesional de fútbol que juegue la posición que quieres jugar y que haya sido exitoso y preguntarle, oye, ¿qué pasó? ¿No? O sea, yo creo que la mentoría viene acompañado por ese pequeño factor que es tú como emprendedor te tienes que dar cuenta de qué quieres hacer y búscala. Eso es algo que tú tienes que dar el siguiente paso. ¿Qué opinas, compadre, de la mentoría? Y además hay que definir antes que emprender no es para todos. Esa fue una realidad que a mí me costó trabajo comprender para el mundo, porque yo quería ser emprendedor a todos. Y no, me decían, pues es que hay gente que es muy buena ejecutiva y ahí déjala, porque cuando las mandas al mundo de emprendedurismo, las frustras. Y entonces yo decía, tienen toda la razón. Sí. Necesitamos también una buena formación de ejecutivos y de gente que ahí también es muy estratega, muy ejecutora y que no nació en sus venas, porque somos emprendedores y creemos que esta pasión es para todos. Yo digo, no, déjalo ahí y dale mentoría igual, de igual forma para ser ejecutivo de una especialidad, porque hoy en día también estamos especialistas, ¿no? Y el emprendedor tiene esta cosmovisión genérica, multifacética de todo, porque pues siendo dueños tienes que estar en todo, pero no todos son un Pedro, no todos son Robert, ¿no? Entonces tratemos primero de decir a la gente, ¿tú qué quieres ser? ¿No? Hay una frase que me dice mi hijo cósmico, sé lo que quiera hacer, sí es cierto, o sea, la gente a veces dice, a mí déjame de empleado, güey, yo quiero de 9 a 6 y no quiero más, yo quiero una vida tranquila porque te veo a ti y no se me antoja emprender. Ah, bueno, eso es muy honesto, ¿no? 100%, creo que acabas de dar en un factor importantísimo, tenemos que aprender a conocernos. Fíjate que la frase de emprendedor, aunque está muy encasillada al abrir un negocio propio, yo creo que la gente puede emprender, pero dentro de su trabajo también. Claro, entrepreneurship. O sea, te voy a poner un ejemplo de vida que tú lo vives todos los días y me gustaría compartirlo aquí en este podcast. Tú has logrado hacer que la gente trabajando en un lugar puedan emprender a través de Real Capital, ofreciendo productos a su comunidad que los rodea y ganando un ingreso adicional. Correcto. Entonces, yo coincido contigo. Si tú crees que tu posición está dentro de una empresa para ser un ejecutivo, a ver, hay ejecutivos que ganan mucho más que muchos emprendedores que tienen negocio propio. O sea, eso es una súper realidad. Y lo platicamos en el podcast pasado. Si eres bueno para una cosa, hazte súper especialista en esa cosa. ¿Para qué? Para que seas el mejor, ¿no? Entonces, hay gente que no puede emprender un negocio propio, pero sí hay mucha gente que debería y puede emprender dentro de sus trabajos. Correcto. Con herramientas de inversión como las que tú has creado en el paso de los años, compadre, que me parecen súper atractivas. Gracias. Busquen Real Capital, busquen a Yosafat, síganlo en las redes, vean cómo emprender dentro de su entorno. Si eres ama de casa, si eres estudiante, si trabajas en alguna empresa, tú puedes con tu entorno emprender. ¿Para qué? Porque todo el mundo ocupa comprar viajes. Acabas de abrir una línea de viajes. Acabamos de abrir los viajes. Oye, qué buen negocio. Oye, me tardé, fíjate, no lo vi a tiempo. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Mira, el tiempo es perfecto. Hay una frase muy famosa. Los tiempos de Dios son perfectos. Totalmente. Y entonces van a llegar en el momento adecuado. No siempre queremos presionar. 100%. 100%. Entonces, creo que el emprendedurismo dentro de tu trabajo ordinario, tu fuente principal de ingreso, creo que hoy en día con la tecnología, las herramientas que hemos estado creando, creo que lo puedes tomar y emprender, ¿no? Entonces, hablando un poco de eso y del emprendedurismo, dentro de tu trabajo, de tu entorno, ¿qué importante es hoy en día la cultura del ahorro y la inversión, ¿no, compadre? Yo creo que es todo, una cultura. Fíjate que me acordaste... Uno de los golpes más fuertes que tuvimos, a todo el mundo vivió, fue la pandemia. Inclusive, ¿por qué menciono eso? Porque tuve la oportunidad por Canacintra León, hicieron un estudio de post-COVID, cliente post-COVID. Fue muy interesante ese estudio porque ya estaban adelantándose de, ok, cuando acabe esto, ¿cuáles van a ser los estragos de lo que va a provocar esto? Y una pregunta me llamó mucho la atención que decía, ¿qué hubieras hecho antes si tú sabías de este problema de pandemia?
más del 85%, y era una encuesta para tanto empresarios, emprendedores, inclusive hasta amas de casa, también nos llegaron hasta estudiantes. Fue así el estudio. El 85% contestó, hubiera ahorrado. Somos una cultura que no ahorramos. Esto es muy lamentable. Somos inclusive les digo, hablamos de educación financiera, también nos encanta el tema, pero no lo hacemos. Por ejemplo, cosas tan simples como yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes tienen un testamento? Eso es algo también, dejar no broncas a la gente. Sí. ¿Cuántos de ustedes tenemos un seguro de gastos médicos mayores? O lo que tú quieras. No prevenimos, no ahorramos. Y estás tomando un tema que es fundamental en nuestras vidas. No nada más para tu futuro, sino también para tu gente, tu familia. Y yo creo que esa parte es un tema muy interesante, pero también tenemos que ser responsables. Complementando el ahorro y la inversión, yo te digo, cuando le comento a la gente, tengo 30 fuentes de ingreso, se quedan así como, ay, claro que... Y yo digo, a ver, espera. ¿Cuántas deudas tienes? Yo se lo hago en las conferencias a la gente y me dicen, yo no tengo deudas. Y digo, a ver, espera, vamos, o sea, a la deuda más básica. No pagas tu teléfono, no pagas tu cable, tu despensa. Esas son deudas. Ni modo que vayas al súper y te regalan las cosas. Esos son tus gastos, y por cada deuda que tú tengas, necesito una fuente de ingresos, porque por eso la gente está frustrada, porque todo se lo carga o a un empleo o a un emprendimiento. Y entonces hoy te digo, la pandemia llegó para avisarnos que pues yo no podía dar masajes. Y entonces bajas, pum, por el momento, esta línea de negocios, pero tienes otras 15 que te pueden generar de una u otra forma. Y la gente no está acostumbrada a este multifacetismo, porque siempre creemos que tenemos que ser especialistas en un rubro para poder emprender. Y yo te digo, el mundo hoy te obliga a tener al menos 3, 4 fuentes de ingresos, si no, no va a haber manera de subsistir. Y fíjate, acabas de decir algo interesante. Estadísticamente está comprobado que hemos de tener 5 fuentes de ingreso adicional en nuestras vidas. ¿Y por qué 5? Porque también está comprobado estadísticamente que 3 van a fallar. Ahora, dijiste algo muy interesante. Es cierto, no todos son para emprender, pero sí debes de ser consciente que tienes que diversificar. No es lo mismo que tú emprendas, ahora que aprendas a hacer una diversificación, claro. que significa tener una fuente de ingreso que no dependa de tu esfuerzo personal. Correcto. Y a veces creemos que eso es para los ricos, la gente que tiene maestrías en finanzas. No, digo a la gente, mira, algo tan burdo, tan simple, puedes meterlo en CETES. Si tú veas CETES inmobiliarios. CETES inmobiliarios. Pues claro, ese es el segundo modelo que vamos aquí a impulsar. Pero fíjate, si hoy logramos que la gente se vuelva consciente, tienes un dinero, no necesitas tener las cantidades millonarias, mételo. Y por lo menos que te genere un ingreso que tú no depende de ti. No te vas a hacer rico, pero estás empezando a entrenarte en la diversificación. Totalmente. Tenemos que tener portafolios aparte, porque hoy en día, si tú les preguntas a la gente, ¿cuánto dinero has tenido en tus manos? Te vas a asombrar que ha pasado mucho dinero en tus manos. ¿Y dónde está? Por eso no somos una cultura, tenemos que ahorrar y tenemos que diversificar. Por eso me encantó tu pregunta, es fuerte y muy interesante. Es que viene acompañado con el emprendedurismo personal, esa parte. ¿Por qué? Porque si no ahorras, o sea, primero, la gente no está acostumbrada a ahorrar. O sea, vamos a hablar del concepto de tú ganas 10,000 pesos, 20,000 pesos. Tú tienes que vivir tu vida diaria con el... Vamos a ver al extremo, con el 90%, ¿no? Tienes que ahorrar esa pequeña parte, tienes que aprender a ahorrar mínimo un 10%. Ahora, ese ahorro no puede estar ahí dormidillo haciendo nada. Ese ahorro lo tienes que invertir. Exacto. ¿Para qué? Para que esa inversión crezca por arriba de perdido de la inflación y tu dinero no pierda valor. Pero si tú pones esta parte en términos de emprendedurismo, viene acompañado de varios factores. El emprendedor normalmente... hagas lo que hagas, les empieza a ir un poquito bien y se lo gastan todo, compadre. O sea, todo, carro nuevo, celular nuevo, viajes nuevos y entonces no está la cultura del ahorro. Un emprendedor que tenga un negocio propio tiene que ahorrar el 50% de lo que ganó, o sea, porque eso se va a ir convirtiendo en sus reinversiones. Y reinvertirlo adentro de nuevo. Exacto, en las mismas reinversiones, ¿no? Entonces cuando tú empiezas a entender que el emprendedurismo tiene que ir acompañado del ahorro y que cualquier persona tiene que ahorrar, tiene que invertir y que hay muchos mecanismos que hoy en día tú puedes invertir desde muy poco dinero.
por ejemplo, tú has sido un caso de éxito, compadre, poniéndole a la gente enfrente oportunidades de ahorro e inversión, como algunos que tienes hoy en día, como los limones, por ejemplo. ¿Tú tienes, desde cuánto puede ahorrar e invertir alguien en limones, compadre? Lo que pasa es que sabiendo que venía una pospandemia, la gente ahí nos demostró que pues va al día, y entonces tú no puedes hablarle de inversión a la gente empezando por 1 millón o empezando por 500,000, porque a veces creemos que esos son nuestros números, es el mundo. Y no, entonces lo que hicimos a través de plantaciones de maguey, de limón o setes inmobiliarios es que la gente pueda invertir desde 5,000 pesos. 25,000 pesos, 50,000 pesos, la masificación. ¿Sabes qué? Es empezar a hacerte consciente que es posible. Claro. Porque cuando tú hablas de diversificación o de inversiones, inmediatamente la gente siente, esto no es para mí. Porque yo no tengo tanto dinero para poder hacerlo. Pero cuando tú les empiezas a hacer tan simple, una corrida financiera personal, se dan cuenta que gastan más dinero en otras cosas. Claro. Que en lo que podías haber puesto ese 10% en algún instrumento simple. Que, oye, es cierto, el centro inmobiliario es uno que da esa accesibilidad. Y hay muchos en el mercado. Que esa es la idea, existen. Pero la gente cree que eso es para otra gente. Para otro nicho. Y no es cierto, cualquiera puede. Pero hay que romper paradigmas con los empresarios, porque los empresarios están acostumbrados a los grandes volúmenes de capital y quieren ir a ese ritmo. Después de COVID, el mundo cambió y tienes que adaptarte. Por eso decía de los nichos. No te pelees con los nichos. Seguramente todos queremos el ticket de $1 millón diario. Sí, pero vete acá y luego en medio y compleméntalos. Pero la gente, la educación no te sirve si no la llevas a la acción. Y entonces yo digo, pues sí, la gente ya sabe que tiene que invertir, pero ¿dónde? Y entonces yo creo que 5,000 algo aquí. Fundamental, Jos, la educación. Hoy esa parte es fundamental porque creemos que todos lo sabemos, no es cierto. Y gracias a la tecnología yo siento que es más accesible esa educación. Pero también hay algo que debes de entender, tienes que invertir en ella. Tiempo, dinero, va a llegar siempre, pero hoy ya no puedes quedarte quieto todo el tiempo. Hoy yo lo veo mucho con ustedes, todo el tiempo estamos actualizando y estudiando y leyendo, y eso es parte de tu vida, no nada más como emprendedor, yo creo como persona, porque hay tanta información, pero ahora hay que aprender a aplicarla en nuestras vidas. Hay que dedicar un tiempo del día, a veces el tráfico, a veces el carro, a veces el traslado, a veces el baño, para tomar el celular y usarlo desde una manera educativa, porque pues sí, lo agarramos y ahí estamos viendo cosas, a veces pendientes, a veces operación diaria, pero la educación, hay mucho de dónde aprender. Entonces, hay herramientas de escuelas digitales que ofrecen esos cursos, hay muchos podcasts, hay gente que sabe de lo que está hablando, investiguen, tómense el tiempo, media hora diaria de aprender. Creo que es muy valioso porque es una inversión en ti mismo que te va a derivar a dar y el empuje de aventarte al primer paso. Exacto. Para tener una cultura de ahorro e inversión. ¿Para qué? Para que eso te pueda llevar a ti como emprendedor a empezar a emprender y tener otras fuentes de ingreso. Lo dijiste ahorita, mínimo 5. Compadre, vas en 30. Mínimo. Tienes mucha gente a la que pero has mentoreado. Mi comunidad ya lleva comunidad. 15. Cuando hace 5 años decían, ¿cómo vamos? Hoy que llegaron, el lunes que lo anunciamos, dijeron, wow, ya tenemos 15. Pero ha sido 5 años de estarles diciendo cómo lograrlo. Se están formando. Se le invierte tiempo. Por ejemplo, tú das mentorías por Zoom, das mentorías en Correcto, físico. cada lunes. Cada lunes, una vez a la semana, tú entras. Una hora. Tomas la educación de las personas que te lo están diciendo, que han pasado por ahí, que investigaron, que hicieron una chamba, que atrás hay una empresa con mucha gente que investiga, que formuliza, hay abogados que investigan los documentos legales, temas jurídicos, para que cuando a ti te llegue esa información en esa hora, tú ya tengas bien resumidito todo y puedas generar otra fuente de ingreso, ¿no? Entonces, el ahorro, la inversión, el emprendedurismo, la cultura, el aprendizaje forman parte fundamental de emprender como persona. Fíjate lo importante, cómo se van llevando las cosas, ¿no? Entonces, creo que hoy en día tenemos que seguir educando a la gente, compadre. A ver, estamos casi terminando, estás en la recta final de esto. Okay. Por favor, dinos, háblale al público, si tú le hablaras a tu yo de hace 30 años, ¿cuáles serían los consejos que le darías? ¿Qué sería lo más valioso, el consejo que le pudieras dar? Muy buena pregunta. Híjole, son tantas, pero yo creo que
una de las primeras cosas que yo me aconsejaría es siempre ve por tu sueño. Lucha por ese sueño. Que haz dinero de tus pasiones. Porque es cierto, sí puedes hacerlo. A veces dejamos hacer cosas. Yo a pesar de que yo soy ingeniero electrónico y comunicación, me apasiona mucho el desarrollo de emprendimiento. Y no me di cuenta hasta que empecé ya a entrar a la fila. Y hoy en día me siento orgulloso porque me dicen, ¿has hecho lo de tu carrera? No, pero me dio una gran formación. Y hoy me doy cuenta que siempre lo tuve, mas lo dejé postergar. Cuando vas por ese sueño, lo defiendes y es lo que te va a dar ese... Es más, inclusive en la mañana con Julio, porque estaba haciendo la llamada de seguimiento en la oficina con todo, y de repente me dice, oiga, ¿le gusta mucho? Le digo, no, me fascina, me apasiona. Y cuando te apasiona eso, créeme que siempre no hay cansancio, no te preocupa el dinero porque lo único que estás empezando cómo crear, cómo diseñar, cómo moverte, y esa parte es la gasolina de toda tu vida. Esos sueños, esa cosa que te gusta hacer. Y yo siempre creo, sí, puedes hacer dinero de lo que te gusta. Yo lo veo mucho en ustedes. Porque me aprendí mucho de ti, porque te veo, Padre. No, y cuando hablamos de la mobiliaria, hablamos de la construcción, digo, wow, ahí se ve. Transpira la pasión. Bueno, a ti qué te digo, mi querido Josefa, al final siempre nos han movido ver esa gente apasionada. Y que te voy a decir algo interesante, cuando vemos gente pasional, nunca hablamos de dinero, sino nada más estamos hablando de cómo hacer más, cómo vamos a crear. Y ayer lo vimos, nos sentamos a hablar de todos los proyectos que traemos, cuando hablamos de dinero, nada. Sino vamos a hacer esto y vamos a querer aquello y vamos a impulsar esto y el dinero viene por, como lo dice en la Biblia, por añadidura. Dejemos... Esto es lo que yo aconsejo. Ve claro. Por tu pasión, tus sueños. Totalmente. Y por añadidura va a venir todo lo demás. Buenísimo consejo. Muchas gracias, compadre. ¿Qué le dirías a tu yo de hace... No, pues mira, 5 años? Siguiendo tu complemento, sí, ve por tu sueño, pero no le tengas miedo a las grandes ligas, porque fíjate cómo la gente, cuando en mi caso es la música, yo le hablaba a mi círculo inmediato y les decía, es que yo voy al Grammy. Ja, 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 ¿cómo crees, güey? Nah, ay, todos los Grammy. Güey, yo quiero Dragon Ball, me voy a quedar como ¿Cómo crees, güey? Tú ni haces doblaje. Entonces, todo este halo de mediocridad con el que a veces nos enfrentamos todos los días, te va haciendo dudar de ti. Y entonces yo te digo, no le tengas miedo a las grandes ligas. Mi primera arena, bueno, fue todo un parteaguas en la gente. Y eso que me llevo con empresas, decían, es que no hay manera, no la vamos a llenar. Y yo digo, hay que impulsarlo desde una certeza, o sea, te la tienes que creer tanto para estar en esas grandes ligas. Me acuerdo que cuando María José me dice, vamos a cantar esta canción, me lo dijo en el camerino. Oye, ahorita, en 5 minutos. Y le digo a Owen, pásame la letra, porque a veces así te va a llegar la oportunidad y así tienes que abrazar la vida. No está planeada, no está... Y entonces eso la gente a veces me lleva en el escenario y dice, pues claro, eres amigo de la... Dije, no, güey, no era su amigo y no me sabía la canción 2 minutos antes. Pero ¿cuántas veces estamos esperando el modelo ideal y perfecto para llegar a esa gran liga? No te va a llegar. Y si tú te la crees y lo vibras en tu mente es porque está manifestado para ti. Es el mismo esfuerzo hacerlo en grande para un Grammy que terminar cantando en un bar. Y no tengo nada en contra de quien cante en un bar, pero es que no nos dé miedo ir por la grandeza. Sí, seguramente la persona que canta en el bar tiene el sueño del Grammy, pero no ha dado el paso para llegar investiga ahí, ¿no? Cómo, dónde me inscribo, con contacto, y se van abriendo los caminos. Todo se va alineando sin querer. Todo se va alineando. Y llega la gente, llegan las formas, y a veces no te lo explicas. Totalmente. Pues gran resumen. Entonces, pues para terminar, compadres, me encantaría estar aquí 3 días platicando. Es una plática, pero vamos a tener otro podcast próximamente. Estoy seguro que van a regresar a seguir platicando estos temas tan buenos. Mira, ya regresé. No, pues ya regresar. Ya es el segundo, compadre. El tercero. Ya tengo pretexto. Tercer capítulo. A ver tercer capítulo. Muchas gracias. Nos quedamos con una lección importante que me llevo de esta plática, que es, tenemos que dar el siguiente paso, ¿no? Uh-huh. Imagina tu vida, vela desde arriba, cómo vas caminando y donde te detienes en una esquina y dices, o cruzo la calle o me sigo por la misma acera. Ese punto es el que tienes que imaginar de dar el siguiente paso. Cruza la calle, ve hacia tu emprendimiento, obsérvalo, visualízalo. Hay grandes consejos en este podcast
escúchenlo varias veces, realmente se van a nutrir para poder estar seguros de que el emprendimiento realmente pueden hacerlo si se aprenden, si se educan, si revisan, si tienen una mentoría, si tienen una idea loca, si tienen una necesidad, si van a seguir adelante. Entonces, por favor, a todos los que nos escuchan, a todos los visionarios y emprendedores, den el siguiente paso. Y pues les dejo a mis amigos, redes sociales, ¿dónde te pueden seguir, compadre? Pues realmente... Él es bajo perfil. Más bien, somos muy bajo perfil, pero al final... les puedo dar contigo en los datos para que nos puedan... Yo creo que va a ser más fácil en esa parte porque siempre, pues al final, como traemos tantas cosas, pero sí quiero empezar a expandir esto. Ya, Robert, ya. Pues aquí empezamos. Que aquí sea tu padrino de social media. Exactamente. Aquí empezamos. Pues gracias, compadre, por esto. Compadre, redes sociales, compadre. Josafat Espinosa igual en todos con ese de súper. Gracias por el espacio, compadre, porque compadre, esto es lo que está nutriendo la comunidad empresarial y hacer toda la producción. Aquí hay todo un equipo. Aplausos al equipo que está aquí. ¡Yeah! Porque se dice fácil, pero gracias, compadre. Siempre es un honor estar en tu espacio. Gracias a ustedes por venir. Nos vemos en el siguiente capítulo y muchas gracias a todos por acompañarnos.